Estos últimos miércoles el pastor ha venido analizando y estudiando distintos aspectos de Lucas capítulo 14, y hoy queremos integrarlos porque en realidad, aunque cada uno de esos pasajes tiene una enseñanza, están todos dentro de una misma temática y tienen un mismo sentido. Entonces yo quisiera que hoy, como hemos hecho tantas veces en los cultos en la iglesia, vamos a usar este tiempo para tratar de integrar y que nos quede claro en la mentalidad del pensamiento que da una unidad a todo este tipo. Recuerden ustedes que el capítulo 14 comienza con el relato de Jesús enfrentándose de alguna manera a personas importantes. Él va a comer a la casa de un gobernante que era fariseo. Y a mí me parece importante que en estos 4 relatos que veamos tengamos en claro la imagen de Jesús como aquel que viene a enfrentar el sistema, a enfrentar el status quo como está, porque tiene una verdad definitiva y que hace que ser cristiano también sea un poco ser rebelde. No estamos llamados a aceptar lo que el mundo ofrece, no estamos llamados a aceptar las nuevas leyes, ni la nueva moral, ni la nueva construcción. Como cristianos nos paramos en rebeldía. Yo lo aprendí cuando era joven, en aquel momento, en la época de los 70, donde había tanta exaltación a la rebeldía juvenil. Y yo aprendí que ser cristiano es ser sanamente rebelde, es decir, no a lo que el diablo me ofrece. El reino es mucho más que eso. Por eso ustedes les van a sorprender que cuando leemos los 4 relatos de los últimos 4 miércoles, Jesús aparece en una actitud agresiva. Él va a buscar de alguna manera a polemizar con aquellos que lo habían cuestionado. Recuerdan que los fariseos, que eran, digamos, la ultraderecha del pueblo judío, el partido político gobernante de mayor de derecha, los escribas, los ultralegalistas, los que estaban en el detalle y en la ley sin ver a las personas como eran los que se iban transformando en sus enemigos, eran los que van a llegar en un momento dado, justamente por sentirse atacados, a querer matar a Jesús. Pero fíjense que en este caso Jesús va, en el primer de los relatos, que es el que va desde el versículo 2 al versículo 6, Jesús va a la casa de un gobernante, un hombre importante, a comer, en esas comidas de la época que eran largas mesas donde la gente importante se sentaba a escuchar música tocada por músicos del lugar, ver a algunas jóvenes bailando y comer toda la comida. Y en ese lugar aparece un hombre en extrema necesidad, un hombre, lo estudiaron ya ustedes, con una enfermedad tremenda como era la hidropesía y demás, y ahí Jesús es el que toma la iniciativa y va a chicanear, diríamos nosotros, no más que chicanear, a desafiar a los fariseos, diciéndole: a ver ustedes, ¿qué hago yo hoy? Hoy es sábado, ¿no tendría que sanar? ¿Sano o no sano? Ellos se callan, porque saben que Jesús está desafiando. Entonces Jesús le hace el gran desafío: ¿saben qué? Si a ustedes fueran a perder un burro, aunque sea día de reposo, salvan el burro, porque el burro les importa, las personas no. Y va a mostrar cómo realmente para él son más importantes las personas, no importa qué persona, la que tiene necesidad, que un burro o un animal. Primer desafío de Jesús a los fariseos. Él es distinto, él viene porque le interesan las personas, no está sujeto a la ley. No tiene respuesta de este primer desafío, pero es el primero. Y se queda mirando la fiesta, la reunión donde él estaba, dice que era un gobernante, y se queda mirando. Y en el relato del 7 al 11 vuelve a hacer otro planteo, también un planteo de rebeldía, de ataque. Se queda mirando y se da cuenta que ahí la gente quería figurar. Imagínense, el que invitaba era un gobernante, y en aquella época los más importantes de la fiesta se sentaban a la derecha, a la izquierda, y la distancia que uno se sienta tenía del principal marcaba lo que uno valía. Y se da cuenta que la gente andaba a los codazos, ¿no? Queriendo quién estaba al lado del más importante, quién era el mejor. Y Jesús se queda mirándolos y entonces va a contar una parábola. Justamente a partir de acá, todos los relatos integran una gran metáfora, una gran parábola. Jesús va a ver el reino de Dios como una gran fiesta.
como un gran lugar ofrecido por Dios, y las personas, los asistentes, acercándolo. Entonces, con un cierto sentido del humor, Jesús le dice, miren, ¿saben qué pasa en las fiestas? Imagínense ustedes que viene uno y que quiere estar al lado del principal, se sienta ahí muy importante, y después viene otro que sí es importante realmente, y el dueño de casa le tiene que decir, mira, correte un poco, andate más allá, porque este lugar está reservado para alguien más importante que vos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esta gente, para quien era más importante un burro que un hombre en necesidad, vivían por la apariencia, que los reconocieran, los mejores lugares. Y dice, todo eso no sirve nada, porque lo que vale es la persona. Y si vos te querés ocupar un lugar que no es el que te corresponde, tarde o temprano te van a agarrar de una oreja y te van a ubicar en el lugar que te corresponde. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Vamos a ver con la humildad. El que se sienta importante va a ser humillado. Aquel que acepta humildemente su condición es el que Dios busca. Segunda, ataque, o segunda desafío que Jesús le hace a los fariseos para mostrarle que su reino es distinto, que su enfoque es distinto, que él es rebelde a la situación dada y que trae algo distinto. Y entonces después sigue y le va a decir al que ha hecho la fiesta, que sabemos que era un gobernante, que era un hombre importante, mira, las relaciones entre los hombres no son dame y te doy. No es que yo hago cosas para que los demás me den. Es muy distinto. Entendé que el reino de Dios es algo muy diferente. ¿Y sabes qué pasa? Dice, mira, vos hiciste esta fiesta tan importante y a lo mejor invitaste a gente muy importante, esa gente muy importante después te va a volver a invitar a vos y así yo te doy, vos me das, nos manejamos entre la gente importante y somos los que valemos. No, le dice, eso no es el reino de Dios, eso no es el mundo cristiano, eso no es hacia donde Dios llama. ¿Sabes qué? Anda, invita a los pobres que no tienen con qué devolvértela. Llama a los que no tienen nada, que no te van a recompensar. Cuando hagas algo por alguien, hacelo porque sabés que la persona lo necesita, no porque estás buscando un beneficio de lo que haces. Porque de última, el que te beneficia o el que te reconoce es Dios. Y Dios lo va a hacer. Tercero, ataque, si ustedes quieren, a los fariseos. En primer lugar dijo, valen más las personas que los burros. Piensen en las personas. En segundo lugar le dijo, no busquen los lugares importantes. Dejen que Dios los reconozca en su lugar. En tercer lugar le dice, no hagan para recibir. No sean calculadores, viendo que te ayudo para que me ayudes. No, ayuden abiertamente, atiendan abiertamente. Y cuando hayan hecho cosas buenas, dejen que sea Dios el que los recompense. Bueno, que lo estaba escuchando ahí, quiso quedar bien, fíjense en el versículo 15, y dice, y la verdad, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y buenamente Jesús tampoco ahí se va a enganchar. Y le va a decir, ¿sabes qué? Comer pan en el reino de Dios no es una cosa de mérito. No es que vos tengas derecho, ni porque seas fariseo, ni porque seas importante, ni porque seas escriba. Esta es una mesa abierta a todos, y el participar de esa mesa no depende de quién sos, sino de la misericordia del que te invita. Ustedes se acuerdan la parábola, ¿verdad? El hombre rico hizo una gran banquete, mató animales, estuvieron asando varios tiempos, más de un día, preparó, como se usaba en aquella época, toda la comida, un gran espacio para todo, y cuando estuvo todo listo mandó avisar a los importantes que ya estaba el banquete, que podían venir. Y los importantes no le dieron valor al banquete. ¿Qué va a hacer con el reino de Dios, verdad? Dios abre y le está diciendo a los fariseos, ¿saben qué? Dios preparó su reino para ustedes, para los judíos, para las personas importantes, y ustedes no lo valoraron, no lo atendieron, no lo quisieron. ¿Sabe lo que hizo la Dios? Abrió en su misericordia
el reino de Dios a todos. Por eso sí, bienaventurados los que comen pan del reino. Pero ¿saben por qué son bienaventurados? Porque es el Padre el que abrió las puertas y porque en su misericordia nos llama a participar del reino. No es cuestión de mérito, es cuestión de lo que el Señor hace. Entonces, en estas 4, se nos fue el tiempo, pero en estas 4 llamados, o en estos 4 ejemplos, vemos a Jesús en una actitud de no aceptar lo dado, pararse y decir, el reino de Dios es más que lo que el mundo ofrece. Y yo creo que esto nos llama, trazando los tiempos y la distancia, a decir lo mismo. Ser cristiano es ser rebelde frente a lo que el mundo me ofrece, porque lo que el mundo me ofrece está regulado por otras leyes, por otras pautas y por otras normas. Y hay momentos en la vida del cristiano que, como hizo Jesús, tengo que pararme frente al mundo y decir, ustedes no entienden nada porque yo soy distinto. Eso fue lo que Jesús hizo, con una cierta intencionalidad. Digamos, fue abiertamente a dejar las cosas en claro. Esto es importante porque nos revela un Jesús que quizás no es el Jesús de la cruz, es el mismo Jesús de la cruz, pero no en la actitud de entrega, está en la actitud de combate. Está extendiendo el reino y está fijando las pautas. Y va a dejar en claro estas 4 cosas que también nos hablan a nosotros. Hermanos queridos, ¿qué es lo que más te interesa en la vida? ¿Tu burro? ¿Tus cosas? ¿Tu familia? ¿Tus necesidades? No dejaría ninguna de esas cosas sin atender por pensar en lo que Dios quiere. Son cosas importantes. No, dice Jesús. ¿Sabe qué? Ese pobre hombre con la cabeza llena de agua y muriéndose era más importante que todo eso. Y entonces, la primera cosa de la rebeldía de Jesús es decirle a los fariseos, aprendan a pensar en el otro, aprendan a preocuparse por el otro, aprendan a tener interés en el otro. Y es también lo que tiene que ver con nuestra actitud de cristianos rebeldes frente a lo que el mundo nos ofrece, en este mundo capitalista, en este mundo donde valés lo que tenés, en este mundo de tanta importancia. Si sos cristiano, lo más importante es el Señor, y porque el Señor es lo más importante, tu primer interés es el del necesitado y el que sufre. La segunda cosa que dejó en claro, tenganlo ustedes claro, era justamente el hecho de que no estamos llamados para ser importantes. No solamente no estamos llamados para ser legalistas, sino para atender al que necesita, sino que lo más importante no es lo que nos digan. A veces escucho con sorpresa, no voy a la iglesia porque no me reconocen, no me dan lugar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo quiero que me... Deja que el Señor te reconozca, deja que Él te dé el lugar, no pidas lugares, porque Él es el que da los lugares. En última instancia, el lugar tiene que ver con lo que el Señor te quiera dar, y mejor que de allá donde estás escondido te llamen que estés pretendiendo un lugar. No es el reino de Dios lugar para figuritas, es lugar para servicio. La tercera cosa que dice, que también tiene que ver con la metáfora de la cena, es no hagas para esperar que te den. No des esperando retribución. No elijas a las personas que va a ayudar porque te pueden servir. No, yo estoy ayudando a esta persona, soy buena con esta persona porque esta persona me puede conseguir un trabajo. No es así. Jesús se lo dijo. No estés haciendo la cena calculando cuán importantes son los que invitás y con qué te pueden retribuir. Pensá en dar sin recibir, porque el que paga es Dios. Cuando quieras una recompensa, actúa de tal manera que sea el Señor el que te dé la recompensa. No la busques, ni elijas ayudar a aquellas personas que te pueden recompensar. Por último, cuando estás en el reino, ten claro que estás en el reino, no por tu capacidad, no por tu posición social, no porque sos legalista y cumplís con todo, no porque estás haciendo tratos y relacionándote con gente importante, no porque tenés un lugar importante, no, estás en el reino de Dios por la misericordia de Dios. Él abrió las puertas, Él salió a buscarte a donde estabas para que vengas a disfrutar y comer del reino, y entonces disfrutá
del reino de Dios, porque es el acto de misericordia con el que el Señor, en su amor, te llamó y te rodeó. Hermosas enseñanzas las del capítulo 14 de Lucas, que se completa con las enseñanzas que vamos a estudiar ya con el pastor en el capítulo 15. 14, Jesús fija su posición claramente frente a fariseos, frente a los escribas, frente a los importantes. Y cuando los importantes lo critican, porque son los pobres, los pecadores, los necesitados los que están con Jesús, Jesús va a presentar en el capítulo 15 las más maravillosas de las parábolas, aquellas parábolas que nos van a enseñar que todo viene del amor de Dios hacia aquellos que están necesitados, y es su misericordia la que nos levanta. Desafío importante lo que viene por delante. Yo sé que van con el pastor, vamos a ir abriendo cada una de estas parábolas para descubrir la dimensión inmensa, aunque sea redundante lo que digo, la enorme dimensión del amor y la misericordia de Dios, y la atención que Dios tiene en esa misericordia por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras promesas. Pero entonces, antes de llegar a esto y cerrando lo que vimos, seamos cuidadosos. No seamos como los fariseos ni como los escribas, sino por el contrario, atrevámonos a tener una posición cristiana militante. ¿Qué quiere decir eso? De rebeldía frente al mundo que nos rodea, tomados de las grandes verdades del Evangelio de Cristo que Jesús nos enseñó. El próximo miércoles se tendrá a su cargo el estudio bíblico del pastor, ya que calculamos que estará bien, él está bien, bastante bien, el lunes le sacarán los puntos, ya estará en condiciones de hablar, pero estamos orando y gracias a Dios por su palabra en esta tarde.